Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Urantia Toronto en español. Hoy día, 18 de junio, damos inicio formal a nuestra sesión número 163 de lectura y estudio del libro de Urantia. Vamos a empezar un nuevo documento, el documento 93, Maquiventa Melquisedec. Un personaje misterioso, pero que el libro de Urantia nos describe perfectamente y nos cuenta toda su historia. Bien. Como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos ilumine, nos dé discernimiento espiritual, nos dé, bueno, abra nuestras mentes. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos. Te damos gracias por todos los favores y bendiciones que recibimos de ti. Y te pedimos que haya paz en este mundo. Cada vez vemos que se dan más conflictos internacionales entre diferentes países y hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que está muriendo. Ojalá, Padre, que los gobernantes tomen más conciencia del valor de la vida y de tu presencia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Rita, bienvenida. Te voy a agregar en la lista. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas Hola noches, Rita, Muy ¿cómo bien. Ahora están? sí, y Octavio también le damos la bienvenida. Octavio. Hola, Octavio. Muy bien. Vamos a compartir el libro. Estoy anotando a Octavio, pero Octavio generalmente no puede participar en la lectura. Ok, aquí tenemos nuestra versión ilustrada del libro. Espero que se vea bien. No sé si está llenando toda la pantalla o lo hacemos crecer un poquitín más. ¿Lo ven bien ahí? Sí. ¿Por qué no pones las letras para ver? A ver, ¿qué tal se lee ahí? No, ponla un poquito más grande, por ¿Cómo no? más generoso. ¿Qué tal ahí? Ay, perfecto. Ahí está ¿Está generoso. bonito? Bien. Muy bien, Mayrita, tú nos lees los dos primeros párrafos de esta introducción. ¿Ok? Los me- Aquí. perdón. Maquiventa Melquisedec. Los Melquisedec no son, perdón, déjame cerrar la puerta. Para el perro. Los Melquisedec son. Los Melquisedec no son muy conocidos como hijos de emergencia, pues se dedican a una variedad impresionante de actividades en los mundos de un universo local. Cuando surge algún problema extraordinario o cuando hay que intentar algo fuera de lo corriente, suele ser un Melquisedec quien se encarga de la misión. La aptitud de los hijos Melquisedec para actuar en emergencias y en niveles muy divergentes del universo, incluso en el nivel físico de manifestación de la personalidad, es propia de su orden. Solo los portadores de vida comparten en cierta medida esa metamórfica variedad de funciones de la personalidad. El orden Melquisedec de filiación del universo ha desempeñado un papel muy importante en Urantia. Un cuerpo de 12 miembros colaboró con los portadores de vida. Posteriormente, otro grupo de 12 asumió la función de síndicos de vuestro mundo poco después de la secesión de Caligastia y siguió al mando hasta los tiempos de Adán y Eva. Tras la falta de Adán y Eva, estos 12 Melquisedec volvieron a Urantia, donde permanecieron como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret, como Hijo del Hombre, se convirtió en el príncipe planetario nominal de Urantia. Muy bien. Gracias, gracias, Mayrita. Le damos la bienvenida a Anita, que acaba de conectarse y en este Hola momento a todos. está entrando Gloria. Hola, Anita. Hola, Anita. Hola, hola. Vamos a agregar a Gloria también acá de lectora.
Muy bien. Hermanitos, buenas tardes. Disculpen que no saludé. Hola, Octavio, ya te habíamos dado. Estoy Hola, presente. hola, Buenos días, Octavio. Gusto en Ah, saludarlos a todos. Buenas tardes. Hola, Octavio. ¿qué tal? Qué gusto que estén todos. Muy bien. Ok, amigos, vamos a hablar ahora de Maquiventa Melquisedec. Ustedes recordarán que en el documento 20, que trata de los hijos de Dios, vimos que los Melquisedec son los hijos del Hijo Creador, la ministra divina, ¿no? El espíritu materno del universo local y el padre Melquisedec. El padre Melquisedec es el primer miembro de la orden Melquisedec creado por esta pareja divina de hijos creadores. Y los Melquisedec son creados, o el padre Melquisedec es creado luego de Gabriel de Salvo, ¿okay? La brillante estrella matutina. Luego de crearse el padre Melquisedec, a partir del cual se van a crear los demás Melquisedecs, se crean los hijos Borondadec y los hijos Lanonandec. ¿Recuerdan? Los Borondadec van a ser los altísimos de las constelaciones y los Lanonandec van a ser los soberanos del sistema y príncipes planetarios. Bien. Por lo tanto, los Borondadecs y los Lanonandec serían hermanos menores de estos Melquisedec. Bien, finalmente la pareja creadora trae a la existencia a los portadores de vida, en cuya creación interviene también uno de los ancianos de los días de Ubersa, la capital de nuestro superuniverso Orbonto. Bien, siempre es bueno repasar estos extraños nombres que nos vamos enterando desde el prólogo del libro de Urantia, que nos orientan en nuestra ubicación en el espacio del universo de universos y también justifican la recomendación de leer o estudiar el libro de Urantia desde el principio, ¿no? Siguiendo el orden correlativo de los documentos. Bien, los Melquisedec son, pues, los jefes de departamento y los catedráticos de las facultades de las universidades Melquisedec de Salvington. O sea, fueron creados para ser maestros, nuestros maestros celestiales, ¿no? Sobrepasando, se imaginarán ustedes, todas las virtudes y las cualidades docentes de los más excelsos maestros que habremos tenido, ¿no?, en nuestra vida, en este mundo. Ellos ejercen la docencia junto a los hijos instructores de Nevadón, la tercera orden de hijos del paraíso, o sea, los llamados dainales también. Hay muchos de estos hijos instructores asignados a nuestro universo local que trabajan en la docencia junto con los Melquisedec. ¿Ok? Bien, pero los Melquisedec no solamente son maestros eximios, sino que cumplen otras muchas funciones, como nos dicen, son muy versátiles. Sobre todo, se embarcan en misiones religiosas de emergencia y en cargos administrativos. Pero además nos dicen que ellos pueden actuar en el nivel físico de la manifestación de la personalidad. No sé si hemos visto, esto está acá, debería subrayarlo. Bien, ¿qué quieren decir con esto? Que un Melquisedec es capaz de otorgarse en los mundos físicos, en carne y hueso, de la misma forma que lo hacen los hijos del paraíso, ¿no? Sabemos que los hijos creadores y los abonales hacen nacen de mujer, se encarnan, en fin, y también pueden aparecer como adultos. Bien, entonces, esta es una capacidad, nos dicen que tienen muy pocos seres espirituales. Bien. En ese mismo acápite mencionan que los portadores de vida comparten en cierta medida, entre comillas voy a poner, esa metamórfica variedad de funciones de la personalidad. Pero en todo el libro no se describe a ningún portador de vida que se haya encarnado, ¿no? Solamente se habla que la función que tienen ellos es directamente con la materia física, ¿no? Tienen que crear las fórmulas, las moléculas que van a constituir, ¿no?, toda la bioquímica de los seres vivos. Bien.
acá hablan de Adán y Eva. Bueno, desde antes de la venida del príncipe planetario, el planeta estaba a cargo de 12 síndicos Melquisedec, ¿no? Los receivers, o sea, los encargados de administrar el planeta. Todavía no había llegado el príncipe planetario. Y estos trabajaban conjuntamente con los portadores de vida, coordinando los experimentos con los seres vivos y la primera raza humana. Recuerden ustedes que en este planeta, antes de las 6 razas de color, apareció una raza única, ¿no? Que fue un experimento en este planeta decimal de experimentación de la vida, ¿no? Esa fue la raza andonita. ¿Okay? Bien, estos síndicos permanecieron trabajando en el planeta junto con los portadores de vida hasta que llegó el príncipe planetario hace 500.000 años. ¿Okay? Llegó el príncipe con su séquito de ángeles y también los séquito, el equipo corpóreo, los 100 de Caligastia, que tanto hemos hablado de eso. Bien, y en ese momento que llega el príncipe, los Melquisedec pues se retiran. ¿Okay? El planeta queda a cargo de un príncipe planetario, como sucede en todos los planetas de nuestra constelación, ¿no? De nuestro sistema local, que se llama Satania, que forma parte de otros 100, o sea, junto con otros 99 forman el sistema local de Satania, ¿no? A ver, ¿a qué iba? Entonces, ¿qué pasó? Viene el príncipe, trabaja muy bien 300.000 años y se pliega a la rebelión de Lucifer, que sucede en la capital del sistema de Satania. Y en ese momento, pues, él es destituido, digamos, de su condición de príncipe planetario. No es detenido, no es encarcelado como otros, pero pierde ya sus funciones. Por lo tanto, tienen que venir otros 12 síndicos a hacerse cargo del planeta, ¿no? Llegan los síndicos y retoman lo que habían hecho los primeros 12. Parece que estos nuevos síndicos son distintos, ¿no? Y están hasta que llegan Adán y Eva. Imagínense, están varios miles de años, ¿no? La rebelión sucedió hace 200.000 años y Adán y Eva llegaron hace 37.000 años, ¿ok? Entonces, en ese momento que llega Adán y Eva, Adán es nombrado príncipe planetario. Y estos Melquisedec, luego de una estadía, ¿no? Se quedan algún tiempo, un corto tiempo, creo que 10 años, ya se retiran y lo dejan a Adán, ¿no? Acá, junto con Eva. Entonces, esos síndicos que habían llegado de emergencia después de la rebelión se retiran. Desgraciadamente, la misión adánica fracasa también y Adán es relevado del cargo, es destituido, ¿no? Tristemente, y se vuelve mortal junto con Eva y tienen que regresar los síndicos que se habían ido a Edentia, tienen que volver para asumir nuevamente la administración del planeta. ¿Ok? Entonces, ellos están hasta que llega Jesús. ¿Ok? Cuando llega Jesús y cumple con su misión, su séptimo y último auto-otorgamiento, él queda como príncipe planetario o sea, le corresponde con todos los honores ser el príncipe planetario de este mundo, el mundo escogido para su séptimo y último auto-otorgamiento. Ese es el gran honor que todos tenemos en Urantia, ¿no? Y bien, pero ¿qué sucede? Como él es el soberano del universo local de Nevadón, tiene que dejar a alguien en su reemplazo y lo nombra a Maquiventa Melquisedec como su príncipe vicerregente o vicegerente de Urantia. ¿Ok? Es así como tenemos a Maquiventa todavía a cargo del planeta. Bien. ¿Alguna pregunta? Marlene, sí. Gracias. Aparte,
En el libro de Urantia nos hablan de Maquiventa y de todos los Melquisedec, pero aparte del libro de Urantia, en algún otro libro, como decir la Biblia o el Corán, no sé qué, en qué otro documento o en qué otro libro hablan de ellos, o solamente en Urantia. No, Melquisedec es un personaje bíblico, ¿ok? En la Biblia se habla de Melquisedec en el capítulo de los Hebreos, también se habla creo, en algunos salmos. Octavio, tú conoces la Biblia mejor que yo, ¿nos puedes ilustrar? Adelante. Mire, el que yo conozco es en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Hay dos sacerdocios, uno que es el sacerdocio arónico, por Aarón, el hermano de Moisés, que es el sacerdocio menor, y el sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec. Pero cosa curiosa, ellos no saben nada de Melquisedec más de lo que está en la Biblia. Y precisamente en la Biblia está donde habla que se apareció nomás de momento como el rey de Salem, y Pablo lo compara con Jesucristo en una de las cartas de Pablo, donde habla que Jesús viene a ser sacerdote de Melquisedec, que le da esa misma como categoría por las enseñanzas que nos vino a mostrar y por lo que Melquisedec había trabajado con anterioridad. Entonces ahí es donde Pablo compara a Jesús con Melquisedec y le dice que también le da el sacerdocio de Melquisedec. Pero precisamente yo voy a esto, mi comentario, porque yo estuve en la iglesia de los mormones y tenía yo el sacerdocio de Melquisedec, que ¿en qué consiste? Que uno ya podía bautizar, podía uno bendecir los sacramentos, podía hacer ceremonias, por ejemplo, de boda, y podías tener también una responsabilidad como elder, que le llamaban elder mayor, que te encargabas también de algunas cosas de instrucción, ¿no? Y de orientación y también de enseñanza. Pero nada más, hasta ahí yo siempre les preguntaba, bueno, pero ¿qué es Melquisedec? ¿Y qué es Melquisedec? No me podían decir más, hasta que encontré el libro de Urantia. Gracias y gusto saludarlos. Gracias a ti, Octavio. Bien, le damos la bienvenida a alguien que se acaba de conectar. Usuario de Zoom, dice. Bueno, hola. Esa es Gloria, es Gloria. Oh, Glorita. Ok, bienvenida, Gloria. Entonces, creo que debería anotarla acá para... Perdón, tuve problemas con el internet y hasta ahorita pude conectarme, perdón. Ok, qué bueno. Qué bueno que has podido conectarte, Gloria. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Miren, ¿qué dice la Biblia sobre Melquisedec? Aquí saqué un pequeño resumen que se lo voy a leer. Melquisedec es un personaje misterioso y significativo que aparece en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Su nombre, Melquisedec, del hebreo Malki-Sedec, significa mi rey de justicia o rey de justicia. Además se le llama el rey de Salem, que significa rey de paz. Todo esto está al margen del libro de Urantia. Esto está sacado por un resumen de inteligencia artificial. Bien, entonces aquí están los puntos claves sobre quién fue Melquisedec. En el Antiguo Testamento, en Génesis 14, es mencionado por primera vez, ¿no? En Génesis 14, del 18 al 20. Era el rey de Salem, que se cree que era la antigua ciudad de Jerusalén. No están mal, efectivamente. Y sacerdote del Dios Altísimo. Es exactamente lo que nos dice el libro de Durante. Bien, dice, salió al encuentro de Abraham, entonces Abraham sin H, ¿no? Cuando éste regresaba de una batalla victoriosa después de haber rescatado a Lot. Ahora vamos a ver esa historia. Él toma como pretexto un asalto que le hacen a su sobrino Lot para irse contra unas tribus ahí y bueno, vencerlos en una batalla. Bueno, después nos dice que Melquisedec bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino. Todo eso también lo vamos a leer en este documento. En respuesta a esta bendición, Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. También está en el documento.
En segundo lugar, nos dicen su naturaleza misteriosa. La Biblia no menciona quiénes fueron los padres de Melquisedec ni sus antepasados, ni cuándo o dónde nació o murió. Esta falta de genealogía y el hecho de que su sacerdocio no se basa en una línea familiar como el sacerdocio levítico, ¿no?, lo hacen único. Bien. Por esta razón, la epístola a los hebreos lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, haciéndolo, entre comillas, semejante al Hijo de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 7, versículo 3. En tercer lugar, nos dan esta información. Su importancia en el Nuevo Testamento, que está en la epístola a los hebreos, dedica un capítulo, la epístola a los hebreos dedica un capítulo entero a la figura de Melquisedec, para explicar y demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, de la línea de Aarón y Leví. Esto lo que nos acaba de decir Octavio sobre los mormones. Melquisedec bendijo a Abraham y, entre comillas, el que bendice es mayor que el bendecido. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Abraham, el patriarca, le dio diezmos a Melquisedec, lo que implica que el sacerdocio de Melquisedec era de un orden superior. Y en el Salmo 110, ¿no?, se profetiza un sacerdocio eterno, entre comillas, según el orden de Melquisedec, refiriéndose a un sacerdocio que no se basa en el linaje, sino en un nombramiento divino. Y finalmente, lo que dice la Biblia, o lo que está en Internet, ¿no?, para cualquiera que quiera buscar información sobre Melquisedec, es que la principal enseñanza, ¿no?, de Melquisedec, según dicen, es que Jesucristo es un sacerdote de esa orden, ¿no? En Hebreos 6:20 y 7, del 11 al 17, lo que significa que su sacerdocio es superior, eterno y no limitado por las leyes del antiguo pacto, o la antigua alianza, también dicen, ¿no? Entonces Jesús es un sacerdote y rey, al igual que Melquisedec, ¿no? En resumen, Melquisedec fue una figura singular que sirvió como rey y sacerdote del Dios Altísimo en tiempos de Abraham, y su sacerdocio es presentado en la Biblia como un tipo o anticipación de sacerdocio eterno y superior de Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo que ustedes encontrarían si buscan lo que hay en la Biblia o en, bueno, la religión hebrea y cristiana sobre Melquisedec. ¿Qué les parece? Muy bien. Dicho todo esto, creo que pasamos a la primera sección del documento que le tocaría leer a Mario. Mario lee La encarnación de, sí. la encarnación de Maquiventa Melquisedec. La verdad revelada estuvo amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al malogro de la misión adánica en Urantia. Aunque progresaban intelectualmente, las razas humanas iban perdiendo terreno poco a poco en el campo espiritual. Alrededor del año 3000 antes de Cristo, el concepto de Dios se había vuelto muy difuso en la mente de los hombres. Los 12 síndicos Melquisedec sabían que el otorgamiento de Miguel en su planeta era inminente, pero no sabían cuándo ocurriría. Entonces se reunieron en consejo solemne y solicitaron a los altísimos de Edentia que se tomaran medidas para mantener la luz de la verdad en Urantia.
Su petición fue desestimada con esta respuesta. La gestión de los asuntos del 606 de Satania es plena, a ver, se me achicó toda la pantalla del celular, ¿vos sabés? Oh, es... Ahí está. Sí, Es plena, acá. Competente. acá, competencia de los custodios Melquisedec. Los síndicos apelaron entonces a la ayuda del padre Melquisedec, pero solo recibieron instrucciones de seguir sosteniendo la verdad según su propio criterio hasta la llegada de un hijo de otorgamiento que rescataría los títulos planetarios de toda restricción e incertidumbre. Muchas gracias y disculpas. Gracias a ti, Mario. Bien, esta es una representación artística, ¿no?, de los síndicos. Miren ustedes, Adán y Eva vinieron hace 37.000 años y al fracasar su misión hicieron sus mejores esfuerzos para mejorar las razas evolutivas, así como la espiritualidad y la religión revelada en la mayor parte del mundo conocido de ese entonces. Pero si bien el ser humano fue progresando intelectualmente, nos dicen, y en tecnología, su concepto de Dios y de los valores espirituales se fue perdiendo poco a poco. Y hacia el año 3000, ¿no?, antes de Cristo, obviamente, ya se había perdido casi todo. Los 12 síndicos Melquisedec que ven ustedes ahí eran testigos de ese deterioro planetario, ¿no?, y apelaron a los altísimos de la constelación para que se tomaran medidas correctivas en Urantia. Bien, aquí conviene recordar algunos hechos particulares con respecto a la administración de la constelación de Nor-Latiadec, a la cual pertenece el sistema de Satania, cuyo soberano, Lucifer, se rebeló, afectando a 37 fueron 37 mundos afectados por la rebelión. En condiciones normales, las constelaciones son regidas por 3 hijos Borondadex, ¿okay?, que se llaman los altísimos de la constelación. Eso lo vimos en el documento 15, bien, que trata de las constelaciones. Pero en el caso de que se produzca una rebelión, ¿no?, se nombran más miembros a cargo de la constelación. En el caso de nuestra constelación, Nor-Latiadec, donde se produjo la rebelión, o sea, la rebelión se produjo en uno de los sistemas, de los 100 sistemas que engloba esta constelación, ¿no?, el sistema de Satania, en donde se involucraron, como les digo, 37 mundos. Se nombraron 12 hijos Borondadeck para hacerse cargo de la constelación. O sea, en lugar de ser 3, se nombraron 12. Inclusive, como ya se pensaba que en Urantia se iba a encarnar Miguel de Nevadón, ¿no?, hay un representante altísimo, uno de esos Borondadex, que está especialmente encargado de esa parte de la encarnación de Jesús. Bueno, entonces, esos 12 miembros están presididos por el más alto, entre todos los altísimos, el más alto, que es el padre de la constelación. ¿Ok? Eso está en el documento 45 en la sección 5. ¿Ok? El padre de la constelación. Bien. Dicho esto, volvamos al documento. Ellos ya sabían que Miguel de Nevadón había escogido este mundo para su 7º y último auto-otorgamiento, pero no sabían cuándo se iba a producir ese hecho. Entonces los altísimos de Dentia les contestaron que eran ellos, los Melquisedec, los que debían asumir esa responsabilidad. ¿Ok?
No conforme con ello, nos dicen, con la respuesta que les dieron que les dio el padre de la constelación a estos síndicos, ¿no? Ellos apelaron al padre Melquisedec, o sea, al jefe mayor de su orden, ¿no? Para a ver qué les decía. Y les contestó lo mismo, que ellos deberían tomar las medidas necesarias hasta la llegada de un hijo de otorgamiento. ¿Ven? Eso está acá arriba. ¿Ok? Ok. En ese momento, ya, cuando ellos se ven pues prácticamente solos y que tienen que tomar ellos la decisión, es que viene, se pone de pie Maquiventa. Eso lo leemos a continuación. Renato, por favor, léenos el siguiente párrafo. Al verse los síndicos planetarios tan abandonados a sus propios recursos, Maquiventa Melquisedec, uno de los 12, se ofreció voluntario para hacer lo que solo se había hecho 6 veces en toda la historia del Nevadón: personalizarse en la tierra como hombre temporal del mundo, otorgarse como hijo de emergencia para administrar al mundo. Las autoridades de Salvington autorizaron esta aventura y la encarnación de Maquiventa Melquisedec se hizo efectiva en Palestina, cerca del emplazamiento de la futura ciudad de Salem. Los síndicos planetarios llevaron a cabo todo el proceso de materialización en este hijo Melquisedec, con la cooperación de los portadores de vida, de ciertos controladores físicos maestros y de otras personalidades celestiales residentes en Urantia. Ok, esto es interesante. Entonces, Maquiventa valientemente se para y dice, bueno, yo voy. Tomo esta ¿Sigo? misión de emergencia. Un ratito vamos a comentar este primer párrafo que es más o menos concentrado, ¿no? Y nos dicen que este tipo de misiones ya se había realizado antes en nuestro universo de Nevadón, pero en solo 6 ocasiones, ¿ok? O sea, otorgarse un Melquisedec como mortal del reino, es decir, personalizarse en carne y hueso por un periodo de tiempo, a fin de ministrar el mundo, de revelar la verdad, de inculcar a la gente una rebelión revelada sobre la religión que ya evolutiva que ya tenía ese planeta, ¿no? Una religión que ya hemos visto en los documentos anteriores. La religión evolutiva es la religión del miedo, la religión de los fantasmas, de los sacrificios humanos, ¿no? De muchos dioses a los cuales satisfacer. Bien. Entonces las autoridades de Salvington dieron pues su visto bueno, su autorización al proyecto, y el resto de los síndicos se encargaron de convocar a las personas necesarias, a los seres divinos importantísimos para que se pudiera realizar esa encarnación, ¿ok? Ahí intervienen portadores de vida, intervienen controladores físicos, ¿no? Los controladores físicos maestros, nada menos, y otras personalidades necesarias que no revelan, ¿no? Para el proceso de materialización de Maquiventa como un hombre adulto mortal del reino. ¿Ok? Ahora sí sigue el siguiente párrafo, por favor. El sabio de Salem. Maquiventa fue otorgado a las razas humanas de Urantia 1973 años antes del nacimiento de Jesús. Su llegada no tuvo nada de espectacular. Su materialización fue presenciada por ojos humanos. Los mortales pudieron verlo por primera vez el día memorable en que entró en la tienda Andón, un ganadero caldeo de extracción sumeria. Y en la simple declaración que hizo a este pastor quedó proclamada su misión: soy Melquisedec, sacerdote del Elión, el Altísimo, el único y solo Dios. Ok, hasta ahí nomás. Bien, entonces se produce la materialización del cuerpo de Maquiventa en la región de Palestina, cerca donde se fundaría posteriormente, nos dicen, la ciudad de Salem, ¿no? Que fue el centro de las operaciones de Maquiventa. Bien, Maquiventa aparece sobre la tierra, nos dicen, 1973 años antes del nacimiento de Jesús. Y se presenta en la tienda, o sea, en su carpa, ¿no?
de un pastor llamado Amdón. No confundirse con Andón y Fonta, ¿no? Este era Amdón con M. ¿Mm? Bien. Y de frente le dice, yo soy Melquisedec, sacerdote del Elión. El Elión significa en hebreo el Altísimo, ¿ok? Y le agrega el Dios único, el único Dios. ¿Mm? Bien. Aquí yo creo Maquiventa está hablando, al decir el Altísimo, está hablando del padre Borondadec encargado de la constelación de Norlatadec, o sea, el Altísimo Mayor, el padre de la constelación, ¿no? Un hermano suyo. Pero lo que no me queda claro es si estos padres de la constelación con respecto a un Melquisedec, que ya no es el padre Melquisedec, sino un Melquisedec de los miles que hay, ¿no? Tiene igual, mayor o menor rango, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, por supuesto, Amdón no tenía ni la menor idea de quiénes eran los padres de la constelación, pero sí entendió de que ese señor que se acababa de presentar y que lo impresiona mucho, tanto lo impresiona que le dice, quédate a cenar conmigo, ¿no? Eso creo que lo cuentan más adelante. Lo importante para Amdón era saber que él representaba a un único Dios, creador de todo. ¿Ok? Ahora sí, seguimos con Marlene. Cuando el pastor, ¿esa? ¿Me toca esa? Sí. Sí, cuando el pastor. Cuando el pastor se hubo repuesto de su asombro y después de acribillar a preguntas al desconocido, le invitó a cenar con él. Era la primera vez en su larga carrera en el universo que Maquiventa consumía comida material, el alimento que habría de sustentarlo durante los 94 años de su vida como ser material. Sigue. Aquella noche, en su larga conversación bajo las estrellas, Melquisedec empezó a cumplir su misión de revelar la verdad de la realidad de Dios cuando se volvió hacia Amdón con un amplio movimiento del brazo que le dijo, el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento e incluso de este mismo planeta donde vivimos y es también el Dios supremo del cielo. Ok, miren ustedes. Entonces aquella noche estrellada, Maquiventa le revela a Andón, el Dios supremo del cielo, quien es el creador divino del firmamento, incluyendo al planeta donde ellos estaban. Maquiventa le menciona a Elión, el Altísimo, como quien dice para darle un nombre que en realidad no es, pero ¿qué importa eso? Lo cierto es que hay un creador supremo, un único Dios. Ese era el mensaje que él quería dar. Ya veremos más adelante que Maquiventa es consciente de la presencia de un Altísimo, o sea, de un hijo Borondadec, que es enviado especial a los planetas que han caído en rebelión. O sea, aquí en Urantia hay un hijo Borondadec en calidad de observador, ¿no? Que viene de Edentia. Él está presente en el planeta y en algún momento Maquiventa le rinde homenaje a este Borondadec. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo sería? Más adelante nos van a describir el cuerpo de Melquisedec, pero ¿cómo se imaginan ustedes que sería el aspecto de Melquisedec en términos de edad? Aparece así como está en esta ilustración. Esto lo he sacado de Guía Urantia, como un viejito que está al lado. Se supone que este es Amdón y el otro es Melquisedec. O fue un hombre más o menos joven, como el que está acá, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, lee los dos siguientes párrafos, José Luis. Ahora analizamos un poco más de esto. En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de alumnos, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la comunidad posterior de Salem. Fue conocido pronto en toda Palestina como el sacerdote de El Elión,
el Altísimo y como sabio de Salem. Algunas tribus de los alrededores solían referirse a él como el jeque o rey de Salem. Tras la desaparición de Melquisedec, Salem se convirtió en la ciudad de Jebús, que más tarde se llamó Jerusalén. La apariencia física de Melquisedec correspondía a la de los pueblos nodita y sumerio ya mezclados para entonces. Medía casi 1,80 m y tenía una presencia imponente. Hablaba caldeo y otra media docena de idiomas. Iba vestido a la manera de los sacerdotes cananeos, pero se distinguía por llevar en el pecho un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo que representaba en Satania a la Trinidad del Paraíso. Durante su ministerio, esta insignia de 3 círculos concéntricos llegó a ser tan sagrada para sus seguidores que nunca se atrevieron a utilizarla y pronto cayó en el olvido después de algunas generaciones. Ok. Esta imagen es de Mundo Urantia. Bien, entonces en el primer párrafo que ha leído José Luis, nos explican cómo se originó el nombre de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Primero se llamó Salem, después se llamó Jebús, y al final, bueno, en una mezcla de las dos palabras sale Jerusalén. Luego de algunos años en Salem, Maquiventa formó una comunidad de discípulos y creyentes que se hizo de un merecido prestigio en toda la región, ¿no? Pero su fama se extendió, pues, bastante lejos, ¿no? Y fue conocido como el sabio de Salem, el sacerdote del Elión, el Altísimo, y algunas tribus de los alrededores lo consideraban un jeque o un rey, ¿no? El rey de Salem. Bien, y más adelante nos dan detalles de su cuerpo físico. Dice que es una persona adulta joven, supongo, ¿no? Pienso que sería de la edad en que Jesús empezó su vida pública, ¿no les parece? Y con ese cuerpo físico, él fue envejeciendo, ¿no? Durante los 94 años que duró su otorgamiento, que duró su ministerio, su misión, digamos, acá Y obviamente ya cuando pasaron 94 años, ya él estaba de un aspecto de una persona adulta mayor, como dicen ahora, ¿no? Por no decir anciano. Entonces, acá se le ve como un hombre como de 50 y tantos, ¿no? Bien, pero yo creo que él empezó así como Jesús, muchachón, digamos, ¿no? De 35 años, ¿no? ¿No les parece? Yo creo que su aspecto, cuando él recién llega, cuando él recién aparece, ¿no? Y bueno, y entonces el cuerpo que tenía le permitía comer y él comió, ¿no? Lo que le ofrece el pastor Amdón, ¿no? Y obviamente tendría pues sus funciones biológicas igual que cualquier ser humano. Me refiero a sus funciones de digestión, excreción sólida y líquida, ¿no? Así como sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente su cuerpo fue cambiando con los años. Si no, hubiera sido una cosa rara, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo eso que lo hicieron parecer lo más parecido a un ser humano común y corriente, la gente lo admiró y hasta lo endiosó. Vamos a ver más adelante eso. Sí, Marlene, querías preguntar. En ese entonces, ¿el año era de 12 meses y 30 días? ¿O de pronto estaba distorsionado con el tiempo actual? En esa época que nace Melquisedec, ya el año era muy parecido al actual, ¿ah? Ah, ok. Que los O sea judíos... que sí pudo haber vivido 90 años. Sí, claro, son 94 años que él vivió, ¿no? De los nuestros, ¿no? De los que se cuentan actualmente. Entonces, miren ustedes, es que él no se fue de 94 años, porque él cuando aparece no estaba recién nacido. Él cuando aparece tendría pues le calculamos unos 35 años, ¿ok? Sobre esos 35 años pasaron 94 años. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les quiero decir, no? Bien, y estaba en muy buen estado.
Ahora más adelante nos van a decir que si se hubiera quedado más tiempo, ya su cuerpo se hubiera envejecido más y hubiera estado pues achacoso o quizás se hubiera enfermado, qué sé yo. Pero le habían hecho un cuerpo para que fuera avanzando en edad y cambiando de acuerdo a lo que nos sucede a todos, ¿no? Bien, es interesante observar eso, porque él no nace, él ya aparece adulto, ¿no? Y pienso yo que apareció como un adulto joven, como Jesús cuando empezó su vida pública. Bien, entonces ya leímos esto, creo. Seguimos si no hay más comentarios. Le toca a José Luis. ¿Ya leyó José Luis? Perdón, ya perdí la cuenta. ¿Quién ha leído? José Yo Luis. leí. Entonces Rita. A ver, el orden les digo ya. Mayra, Mario, Renato, Marlene, José Luis, Rita, Anita y Gloria. ¿Ok? Adelante, Bien. Rita. Aunque Maquiventa vivió a la manera de los hombres del mundo, nunca se casó ni podría haber dejado descendencia en el planeta. Su cuerpo físico parecía de varón humano, pero en realidad pertenecía al tipo de cuerpos especialmente fabricados que habían utilizado los 100 miembros materializados del equipo del príncipe Caligastia, con la diferencia de no ser portador de plasma vital de ninguna raza humana. Maquiventa tampoco podía disponer en Urantia del árbol de la vida. Si hubiera permanecido mucho tiempo en el planeta, su mecanismo físico se habría deteriorado gradualmente, pero lo cierto fue que terminó su misión de otorgamiento en 94 años, mucho antes de que empezara a desintegrarse su cuerpo material. Ok, a ver, comentemos un pedacito de acá porque ya habíamos adelantado un poco de esto, ¿no? O sea, si él se hubiera quedado, hubiera seguido envejeciendo. Bien, entonces acá nos dicen que su cuerpo fue especialmente fabricado, entre comillas, como los cuerpos de los 100 miembros del séquito corpóreo del príncipe Caligastia, con la diferencia de no haber tomado plasma vital. Cuando leemos plasma vital en el libro de Urantia, estamos hablando de ADN, ¿ok? O sea, de la molécula que crea pues todos los factores hereditarios, ¿no? Nos dicen que no había plasma vital de ningún humano de la época. ¿Qué quiere decir esto? Que los portadores de vida ya tenían pues su ADN listo para hacer el cuerpo de Maquiventa con el aspecto de alguien de la raza, acá nos dicen, sumeria, nodita, ¿no? Una mezcla de sumerio con nodita, ¿no? Con 1,80 m de estatura, un porte impresionante, ¿no? Imponente, dicen, ¿no? Y le ponen unos atuendos de sacerdote cananeo con su insignia en el pecho de los 3 círculos concéntricos que se vuelve algo sagrado que nadie se atrevió a usar después de él, ¿no? Bien, entonces lo interesante acá de este cuerpo de Maquiventa es que vive 94 años, ¿no? Antes de irse, supuestamente en muy buen estado de salud, y que si se hubiera quedado más tiempo, entonces se hubiera deteriorado gradualmente. Entonces, al terminar su estadía, digamos, su cuerpo es descompuesto, desmaterializado de alguna forma en los componentes, ¿no? moleculares de la materia del planeta. Es así como se crea y se descrea el cuerpo de Maquiventa. Octavio, adelante. Creo que ya se adelantó un poco lo que quería preguntarle, pero me llama la atención porque en el texto no lo dice en el documento. ¿Cree que la desmaterialización del cuerpo físico sería el mismo proceso que le hicieron a Jesús para que no entrara en corrupción? No creo, porque Jesús murió
Jesús nació como un Pero ¿qué niño. pasa si Malquiventa se va, pero no se lleva el cuerpo físico? Ese se tiene que quedar aquí. No, a él lo vinieron a recoger. Ahora vamos a ver cuando se va Maquiventa en la sección 8, si es que llegamos. Vamos a avanzar, creo, la mitad del documento porque hay muchas cosas que comentar súper interesantes sobre este Tampoco se personaje. llevan los cuerpos físicos. Sí, a él lo recogen. Él nunca organizó. Pero recogen su esencia espiritual, no creo que recojan el cuerpo físico, hermano. Yo creo que sí, lo recogieron. ¿Lo dice el libro? No, no lo dice el libro. No lo dice el libro. Él Yo creo simplemente desaparece. No Exacto. sabemos si lo desmaterializan ahí en su tienda donde él se fue a descansar. Él dijo buenas noches, ¿no? Se fue y al día siguiente ya no lo encontraron, ¿no? Entonces, por eso era mi duda. Pero es que creo que dejan un poco la interpretación tácita de que vinieron a recogerlo. Pero exacto, yo entiendo eso, pero se puede haber ido lo que era el plano espiritual, ¿no? Porque también yo le pregunto, ¿él desarrolló alma? Él desarrolló. Porque yo siento que esos seres ya no desarrollan alma, ya vienen con una esencia espiritual a tal grado que ya no necesitan desarrollar alma. Fíjate, pero sí se encarnó. Entonces el cuerpo de alguna manera debió haberse quedado en el siguiente antes de que él partiera. En el siguiente párrafo vamos a hablar del ajustador que tuvo él y si creó alma o no. ¿Ok? Ahora, en la sección 8, que no creo que lleguemos hoy, nos dicen la partida de Melquisedec, ¿no? ¿Cómo se va? Como les digo, no se despidió de nadie, dijo buenas noches y al día siguiente ya no estaba. ¿Ok? Entonces me da la impresión, yo, claro, dejo volar la imaginación y pienso que viene una nave, lo recoge y ahí en la nave lo dematerializan y se lo llevan. ¿Ok? Claro. Pienso algo así. Puede ser que haya sido así, como puede que esté completamente equivocado, ¿no? Y ahí mismo en su tienda vino alguien o vinieron los controladores físicos y lo desmaterializaron y lo teletransportaron directo a Edentia, ¿no? Bien, ya veremos. Eso queda para cada uno, para que uno se imagine de la mejor forma. Ahora sí, sigue Rita con el siguiente párrafo también. Este Melquisedec encarnado recibió un ajustador del pensamiento que moró en el interior de su personalidad sobrehumana como monitor del tiempo y mentor de la carne. Este espíritu del Padre adquirió así experiencia práctica de los problemas de Urantia y de la técnica de morar en el interior de un hijo encarnado. Y gracias a esta experiencia pudo actuar posteriormente con tanto valor en la mente humana de Miguel, el Hijo de Dios, cuando apareció en la tierra a semejanza de carne mortal. Este es el único ajustador del pensamiento que ha actuado en dos mentes en Urantia, pero ambas mentes eran divinas y humanas a la vez. Ok, miren, este párrafo me pareció súper interesante por el hecho de que él recibiera un ajustador de pensamiento. Sabemos que los ajustadores de pensamiento habitan las mentes de seres ascendentes, ¿ok? Melquisedec era todo lo contrario. Además, este ajustador no necesitaba ajustar nada en la mente de un maestro divino como un Melquisedec, ¿no? Pero parece que la idea de que ese fragmento prepersonal del Padre adquiriera experiencia de primera mano como monitor del tiempo y mentor de la carne, nos dicen acá, ¿no? O sea, esa era la idea de que esta chispa divina viviera con él y acumulara experiencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la técnica de morar en un hijo divino encarnado como paso previo para habitar después la mente mortal de Jesús. Ese mismo ajustador fue el que habitó la mente de Jesús. Por eso dicen, es el único ajustador que ha habitado dos mentes en Urantia, ambas divinas y humanas a la vez. ¿No? Bien. Seguimos con Anita. Anita, estás ahí, ¿no? Sí. Eso es algo impresionante, este párrafo, sí. Adelante, Anita.
Este Melquisedec encarnado recibió un ajustador del pensamiento que moró en el interior de su personalidad sobrehumana como monitor del tiempo. Ah, no Ya, sé, ya lo leí. lo leyó Rita eso. Sí. Continúa con esta parte durante su encarnación. Sí. Durante su encarnación, Maquiventa se mantuvo en pleno contacto con sus 11 compañeros del cuerpo de custodios planetarios, pero no se pudo comunicar con otros órdenes de personalidades celestiales. Aparte de los síndicos Melquisedec, no tuvo más contacto con inteligencias sobrehumanas que un ser humano cualquiera. Ok, ahí termina esta sección. Ok, esto también me pareció interesante. Nos dicen que Maquiventa tuvo comunicación plena con sus 11 compañeros síndicos. Él era un síndico más, él era el síndico número 12. Bien, pero no pudo comunicarse con otras inteligencias celestiales, lo cual, supongo, incluye a este Borondadec observador en Urantia, ¿no? Este altísimo presente, porque tenía que haber uno en un planeta rebelde, y también con su ajustador, o tal vez me equivoque. O sea, él no podía comunicarse con otras personas que no fueran los otros síndicos, ¿verdad? Bueno, vamos a interpretarlo de esa forma, pero quizás pueda él haber en algún momento comunicado con su ajustador o con ese Borondadec observador, ¿no? Con su hermano. Ok. Seguimos, lo dejaremos así un poco en el aire. Sigue, Anita, con el siguiente párrafo. 3. Las enseñanzas de Melquisedec. En el transcurso de una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem según el antiguo modelo desarrollado por los primeros sacerdotes setitas del segundo Edén. Incluso el sistema del diezmo, introducido por Abraham cuando se convirtió posteriormente, provenía también de las tradiciones supervivientes de los métodos de los antiguos setitas. Ok, párate ahí un ratito porque acabo de encontrar entre las notas que había sacado para comentar el documento, en el documento 43, sección 5, párrafo 17, leímos, dice, todo mundo en cuarentena o aislado tiene un hijo Borondadec que actúa como observador. No participa en la administración planetaria, excepto cuando el padre de la constelación le manda intervenir en los asuntos de las naciones. En efecto, es este observador altísimo el que gobierna en los reinos de los hombres, entre comillas, eso está en la Biblia. Y Urantia es uno de los mundos aislados de Norlatedec y se ha asignado un observador Borondadec desde la traición de Caligastia. Ahora, cuando Maquiventa Melquisedec ministró en forma semimaterial en Urantia, homenajeó respetuosamente al observador altísimo por aquel entonces asignado, tal como está escrito, entre comillas, dice, y Melquisedec, rey de Salem, fue el sacerdote del Altísimo. Melquisedec reveló las relaciones de este observador altísimo con Abraham cuando dijo, bendito sea el Altísimo que te entregó a tus enemigos en tus manos. ¿No? Bien, eso está en el documento 43. Bien, ahora sí sigue Anita, por favor. Como para recordarles sobre este hijo Borondadec que está como observador en Urantia. Y seguramente es obvio que Maquiventa tuvo que verlo cuando le rindió homenaje, ¿verdad? Bien. Melquisedec enseñó el concepto de un solo Dios, de una deidad universal, pero permitía que la gente asociara esta enseñanza con el padre de la constelación de Norlatiadec, a quien llamó el Elión, el Altísimo. Melquisedec no dijo prácticamente nada sobre el estatus de Lucifer y el estado de los asuntos de Jerusalén. Lanaforge, el soberano del sistema, tuvo poco que ver con Urantia hasta después de consumado el otorgamiento de Miguel. Para la mayoría de los estudiantes de Salem Edentia era el cielo y el Altísimo era Dios. Sigue.
El símbolo de los 3 círculos concéntricos que Melquisedec adoptó como insignia de su otorgamiento fue interpretado por la mayoría de la gente como una representación de los 3 reinos, el de los hombres, el de los ángeles y el de Dios. Melquisedec les permitió conservar esa creencia. Muy pocos de sus seguidores supieron nunca que esos 3 círculos eran el emblema de la infinitud, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso en su divina función mantenedora y directora. Incluso Abraham consideraba que este símbolo representaba más bien a los 3 altísimos de Edentia, puesto que le habían enseñado que los 3 altísimos actuaban como uno solo. En la medida que Melquisedec enseñaba el concepto de la Trinidad simbolizado en su insignia, solía asociarlo a los 3 regidores Borondadec de la constelación de Norlatiadec. Ok, a ver, hasta ahí nomás. Hay bastante información acá. Este es el famoso símbolo, ¿no? Bien, entonces Melquisedec funda su escuela en Salem con el modelo de los sacerdotes setitas. ¿Se acuerdan? O sea, de los primeros, ¿no? Porque la orden se fue un poco corrompiendo, se fue degenerando, ¿no? O sea, los antiguos setitas nos recalcan eso. Es decir, que no solamente eran sacerdotes de la religión revelada, sino que también eran médicos, también eran maestros de otras cosas, supongo diferentes a la religión. Y la enseñanza principal de Maquiventa fue la de que hay un solo Dios, una deidad universal. Pero les hablaba del Altísimo, del Elión, el padre de la constelación de Norlatedec. Por lo tanto, los estudiantes aprendían que Edentia era el cielo y el Altísimo Elión era Dios, era el Dios Todopoderoso. ¿Okay? Lo cual no es muy exacto, pero era suficiente, ¿no? Para la mente de esa época. Para la mayoría de gente, el emblema de los 3 círculos concéntricos era una representación de los 3 reinos, decían, ¿no? El reino de los hombres, el reino de los ángeles y el de Dios. Y muy pocos supieron el verdadero significado. Y ni siquiera Abraham. Abraham pensaba que esos 3 círculos significaban los 3 altísimos de Edentia. A él le habían dicho que en las constelaciones habían 3 regentes, ¿no? Así como en el superuniverso hay 3 ancianos de los días. En las constelaciones hay 3 altísimos. Pero cuando hay rebelión, ya ustedes saben, aumenta el número y hay 12 en este momento, al menos en Norlatiadec, ¿no? Bien, entonces esa analogía la usaba el mismo Melquisedec para explicar el concepto de Trinidad, lo cual era muy difícil de comprender. Si ahora se nos hace difícil comprender la Trinidad, ¿cómo sería con esas mentes, ¿no? Entonces les explicó que los altísimos de Edentia eran los dioses de Urantia, pero a algunos les enseñó más, ¿no? Les enseñó más, ¿verdad? Como vamos a ver, de acuerdo a la capacidad que tenían. Ok, ahora sí sigue Glory. Ya, hasta aquí para la gran masa, sí, aquí nos quedamos. Para la gran masa de sus seguidores, Melquisedec limitó sus enseñanzas al gobierno de los altísimos de Edentia, los dioses de Urantia, aunque a algunos les enseñó verdades avanzadas sobre la gestión y organización del universo local. Solo a su brillante discípulo, Nordán, el kenita, y a su dedicado grupo de estudiantes les enseñó las verdades del superuniverso e incluso de Abona. Ok, él les enseñaba de acuerdo a lo que él sabía que podían comprender y podían asimilar como buen maestro, ¿no? Sigue, por favor, Glory. Sí, los miembros de la familia de Catro, con quien Melquisedec vivió durante más de 30 años, conocieron muchas de estas verdades superiores y las perpetuaron largo tiempo en su familia, incluso hasta los días de su ilustre descendiente Moisés. Por su rama paterna, Moisés heredó esta potente tradición de los tiempos de Melquisedec, que también le fue transmitida por otras fuentes de su rama materna. Bien,
Entonces, miren ustedes, aquí nos hablan de la familia de Catro, ¿no? Que fueron los ascendentes, o sea, los antepasados de Moisés, ¿no? O sea, él se ubica en esa zona de la Palestina por una serie de razones que básicamente por un tema geográfico, ¿no? Y porque ahí había gente con la capacidad intelectual, ¿no? Y con las cualidades que vamos a ver más adelante que tenía precisamente Abraham para que pudiera arraigarse la idea de un solo Dios, o sea, del monoteísmo. O sea, la misión de Melquisedec fue que hubieran pueblos o la mayor cantidad de pueblos que aceptara el monoteísmo para que el mensaje de Jesús eh, pegara mejor también, ¿no? O sea, él fue un poco un precursor de la venida de Jesús, ¿ok? Es, es Ahora, mi, es mi turno. adelante, Mayra. Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que eran capaces de recibir y asimilar. Incluso muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles no están muy lejos de las enseñanzas de Melquisedec. Pero aquel gran maestro lo subordinó todo a la doctrina de un solo Dios, una deidad del universo, un creador celestial, un Padre divino. Hizo hincapié en esta enseñanza para promover la adoración humana y preparar el camino para la futura venida de Miguel como hijo de ese mismo Padre universal. Sigue, por favor. Melquisedec enseñó que en algún momento futuro otro hijo de Dios vendría en la carne, como él había venido, pero que nacería de una mujer. Por eso muchos maestros posteriores declararon que Jesús fue sacerdote o ministro para siempre según el orden de Melquisedec. Así preparó Melquisedec el camino y estableció un escenario mundial de tendencia monoteísta para el otorgamiento de un auténtico hijo paradisíaco del Dios único, ese Dios a quien describió tan elocuentemente como el Padre de todos, y a quien presentó a Abraham como el Dios que aceptaría al hombre bajo la simple condición de su fe personal, cuando Miguel apareció en la tierra, confirmó todo lo que había enseñado Melquisedec sobre el Padre del paraíso. Sí, creo que acá termina la sección. Sí, a ver. Ok, sí. Entonces, básicamente, en esos tres últimos párrafos, nos dice que esa idea, esa enseñanza de Melquisedec, ¿no? Preparó el camino para la llegada de Miguel de Nevadón y cuando llegó Jesús, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado, ¿no? Jesús se presenta como el hijo de ese Padre universal, ¿no? Ahora sí, entramos a la sección, acá está, de la sección 4. La religión de Salem. Bien. Bien. Perdón. Subir un poquito. Sí, ahora sí. Está tan divertido ese niño ahí, junto a ustedes. Está felicísimo. A veces cuando quiere entrar al cuarto y Ketty no lo deja, se pone a llorar. Bueno, ojalá que no se escuche mucho. Adelante. No, tranquilo, tranquilo. Estamos felices que hay un niño que nos ayuda a divertirnos y comprender más. Las ceremonias del culto de Salem eran muy sencillas. Toda persona que se inscribía con su firma o marca en las tablillas de arcilla de la iglesia de Melquisedec aprendía de memoria y suscribía el credo siguiente. 1. Creo en el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y creador de todas las cosas. 2. Acepto las alianzas con el Altísimo promulgador por Melquisedec,
que me otorga el favor de Dios por mi fe y no por sacrificios ni holocaustos. 3. Prometo cumplir los 7 mandamientos de Melquisedec y anunciar a todos los hombres la buena nueva de esta alianza con el Altísimo. Continúa con este. En esto consistía todo el credo de la colonia de Salem. Pero incluso esta declaración de fe tan breve y sencilla era excesiva y demasiado avanzada para los hombres de aquella época. Eran totalmente incapaces de captar la idea de que el favor divino se obtiene a cambio de nada, por la fe. Tenían demasiado arraigado la creencia de que el hombre había nacido en deuda con los dioses. Llevaban tanto tiempo sacrificándose y haciendo regalos a los sacerdotes y con tanta convicción que no podían asimilar la buena nueva de que la salvación, el favor divino, era un regalo gratuito para todos los que quisieran creer en la alianza promulgada por Melquisedec. Abraham creyó, aunque con poca convicción, e incluso eso se le tomó en cuenta como justicia. A ver, está bien. Gracias. Ok, bien. Acá hay una representación artística de lo que sería la iglesia, donde los postulantes a estas escuelas de Salem inscribían su nombre en estas tablillas de barro, ¿no? Supongo con algún carboncillo. Entonces, eso hacían las personas que querían entrar al culto de Salem. Simplemente acudían a la iglesia de Melquisedec y firmaban en la tablilla de arcilla. Y ellos aceptaban el credo de 3 enunciados que acaba de leer Mario, ¿no? Creo en el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre Universal. Acepto la alianza, ¿no?, promulgada por Melquisedec y prometo cumplir los 7 mandamientos, ¿no?, y anunciar a todos los hombres el evangelio de esa alianza con el Altísimo. Esto parece sencillo, pero era demasiado avanzado para esa gente, ¿no? Lo más difícil de aceptar era la salvación simplemente por la fe. Les parecía muy poco para saldar la deuda de pecado que ellos creían tenían con los dioses, ¿no? Los sacrificios y las ofrendas a los sacerdotes estaba ya muy arraigada. Y ni siquiera Abraham, dicen, estuvo muy convencido de la idea. Creía a medias, dice, lo cual se tomó en cuenta, se tomó en cuenta como justicia, o sea, cuando fue juzgado, me imagino, ¿no? Bueno, seguimos. Mario Renato. Renato está. 7 mandamientos que promulgó Melquisedec seguían el modelo de la suprema ley de los antiguos dalamantianos y se parecían mucho a los 7 mandamientos enseñados en el primer y el segundo Edén. Estos eran los mandamientos de la religión de Salem. 1. No servirás a ningún dios más que al Creador Altísimo del cielo y de la tierra. 2. No pondrás en duda que la fe es el único requisito para la salvación eterna. 3. No levantarás falso testimonio. 4. No matarás. 5. No robarás. 6. No cometerás adulterio. Y 7. No faltarás al respeto a tus padres ni a tus mayores. Léete este también para comentar todo punto después. Aunque los sacrificios no estaban permitidos dentro de la colonia, Melquisedec sabía muy bien lo difícil que es desgarrar de golpe costumbres largamente establecidas. Por eso propuso sabiamente a estas gentes sustituir los antiguos sacrificios de carne y sangre
por un sacramento de pan y vino. Está escrito que Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Pero esta prudente innovación no obtuvo todo el efecto deseado. Las diversas tribus tenían centros auxiliares a las afueras de Salem, donde todas ofrecían sacrificios y holocaustos. El propio Abraham recurrió a esta bárbara costumbre tras su victoria sobre Kedorlaomer, simplemente porque sabía que no se... ¿Lo puedes bajar? Perdón, sí. Que no se sentirá plenamente tranquilo si no ofrecía un sacrificio convencional. Así que Melquisedec no consiguió erradicar del todo la tendencia a los sacrificios de las prácticas religiosas de sus seguidores, ni siquiera de Abraham. Muy bien. Ok, volvemos acá a los mandamientos. Entonces, esos 7 mandamientos de la religión de Salem venían de Dalmatia. Eran muy parecidos a los del primer jardín y los del segundo jardín. Solo servirás al Creador Altísimo, no dudar que la fe es el único requisito para la salvación. Bien, y todo eso que nos acaban de leer. Y Melquisedec, lo interesante acá en el siguiente párrafo es que es el primero que ideó el sacramento del pan y el vino. ¿Ok? Eso fue una idea de él para tratar de que la gente que estaba acostumbrada a hacer holocaustos, a hacer sacrificios, ¿no? Ya sea con humanos o con animales, lo reemplazara con un pan y un vino. Entonces, y después esto pasa a la tradición cristiana, ¿no es cierto? Pero fue Melquisedec el que lo instituye. No lo instituye Jesús en la última cena, ¿ok? Viene desde 2000 años antes que Jesús. Eso es interesante destacar acá, ¿no? Bien, entonces, pero esa costumbre de ofrecer sacrificios estaba sumamente arraigada y hasta el mismo Abraham se le hizo difícil cumplirlo plenamente, ¿no? A cabalidad. Ok. Los 2 últimos párrafos se los damos. Melquisedec, como Jesús, se dedicó estrictamente a cumplir su misión de otorgamiento. No intentó reformar los usos y costumbres, ni cambiar los hábitos del mundo, ni siquiera promover prácticas sanitarias o verdades científicas avanzadas. Vino para llevar a cabo 2 tareas: mantener viva en el planeta la verdad del Dios único y preparar el camino para el otorgamiento posterior como mortal de un hijo paradisiaco de ese Padre universal. Melquisedec enseñó durante 94 años, verdad revelada elemental en Salem. Abraham asistió a la escuela de Salem en 3 ocasiones hasta que se convirtió por fin a sus enseñanzas. Llegó a ser uno de los alumnos más brillantes de Melquisedec y uno de los principales partidarios. Ok. Mario que ha levantado la mano. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias. Creo que terminó de leer nuestra hermana, ¿no es cierto? Lo que se observa, que comentó nuestro querido hermano Sinner, es esta doble opción de la mente humana en Melquisedec, en Jesús de Nazaret, y la mente divina a través de su ajustador del pensamiento, ¿no es cierto? Ahora, ellos, no solamente ambos dos, ya veían, observaban, pregonaban acá lo que iba a suceder, en este caso, con el correr de tantísimos años, lo dijo Melquisedec, creo que lo acaba de leer nuestra querida hermana Marlene, sobre lo que iba a hacer Jesús de Nazaret. Me parece que en el párrafo anterior. Qué mirada tan amplia que traían ellos para poder, digamos, ampliar conocimientos, conceptos en esta humanidad, la cual tenía
arraigada en muchas cosas. Fijémonos que recién estaban diciendo ahí en la lectura el ofrecimiento, la ofrenda del pan y el vino. Y hoy actualmente en la misa católica ofrecen el pan y el vino. O sea, ¿cuántos miles y miles y miles de años han, digamos, transmitido esto de vida en vida? Y hoy actualmente, recuerdo en la Iglesia Católica que te dicen, bueno, vamos a presentar los sacrificios, y presentan la hostia en representación del pan y del vino. ¿Cuántos años que tiene esto de transmisión? Me llama poderosísimamente la atención estos dos puntos específicos: el uso en Melquisedec de la mente humana y divina, y él habla ya del Padre universal, Dios único, y de la venida de Jesús de Nazaret como, digamos, redentor y transfiere una iluminación a toda la humanidad para que nos podamos redimir y así llegar de nuevo como almas a la casa del Padre. Gracias. Gracias a ti, Mario. Sí, esto que he resaltado es el mensaje, ¿no? Básicamente que hay un Dios, un solo Dios, y al mismo tiempo que ganamos la salvación o el favor de Dios por la fe. No necesitamos hacer sacrificios. Si quieren representar algo, pues usen pan y vino en vez de matar a un animal o a otra persona. Y también preparó el camino para la llegada del Hijo paradisíaco otorgador, ¿no? Eso fue la misión y para eso se valió de Abraham. Ahora vamos a hablar de Abraham. ¿Por qué eligió a Abraham? Le toca a... 5. Sí. La elección de Abraham. Aunque puede ser un error hablar del pueblo elegido, no es equivocado referirse a Abraham como persona elegida. Melquisedec confió a Abraham la responsabilidad de mantener viva la verdad del Dios único en contraste con la creencia predominante en deidades plurales. Sigue por acá. Un párrafo más, por favor. Una de las razones que motivaron la elección de Palestina como sede de las actividades de Maquiventa fue el propósito de establecer contacto con una familia humana que mostrara potencial de liderazgo. En el momento de la encarnación de Melquisedec, había muchas familias en el planeta también preparadas como en la de Abraham para recibir la doctrina de Salem. Había familias igualmente dotadas entre los hombres rojos, los hombres amarillos y los descendientes de los anditas del oeste y del norte. Sin embargo, ninguna de ellas estaba ubicada en un lugar tan favorable para la aparición posterior de Miguel en la tierra como la costa este del mar Mediterráneo. La misión de Melquisedec en Palestina y la aparición posterior de Miguel entre el pueblo hebreo estuvieron determinadas en gran medida por la geografía, por la situación céntrica de Palestina respecto al comercio, las comunicaciones y las civilizaciones existentes entonces en el mundo. Ok, vamos a comentar esto. Entonces, Abraham fue el hombre elegido por Melquisedec, ¿no? Y por extensión, diría yo, la descendencia de Abraham, que fue el pueblo de Israel, fue el pueblo elegido también. Bien, entonces Melquisedec escogió a Abraham conscientemente y sabía por qué lo hacía. ¿Okay? Y esto es importante analizar, pues luego de 94 años de ministerio en la tierra, habiendo formado miles de discípulos, decidió que fuera Abraham. Decidió que Abraham, porque él tenía las cualidades que ofrecía la mejor garantía para que perdurara el concepto teológico de un solo Dios, ¿no? Por los casi 2000 años que faltaban para la venida de Cristo Miguel. Pero ¿quién era realmente Abraham, ¿no? Bien, vamos a ver aquí que Abraham era el descendiente de una familia
con potencial de liderazgo, nos dice. Al igual que otras muchas familias de otras razas, pero lo que define todo fue la ubicación geográfica, como les he puesto acá, en gran medida por la geografía, dice, ¿no? Esa ubicación geográfica privilegiada de la costa este del Mediterráneo, entre Oriente y Occidente, era el paso obligado del comercio, ¿no? De esas civilizaciones de la época, ¿no? Eran todas las comunicaciones que se daban en esa zona con gente que venía del Oriente o que venía de Occidente. ¿No? Entonces, era el sitio perfecto. Y en esa misma región viene Jesús a encarnarse. Bien, entonces fue por razones geográficas, más que nada, que por las capacidades intelectuales y las cualidades personales que tenía Abraham, que podían haber sido similares a la de otras muchas personas, pero en otras razas, en lugares muy distantes, ¿no? O sea, hubo un poco de ahí de geopolítica o de un tema territorial muy importante. Seguimos. Le toca... Digo yo. Adelante. Los síndicos Melquisedec llevaban ya tiempo observando a los antepasados de Abraham y anticipaban que alguna generación produciría descendientes caracterizados por su inteligencia, iniciativa, sagacidad y sinceridad. Los hijos de Taré, el padre de Abraham, respondía a sus expectativas en todos los sentidos. Esta posibilidad de contacto con los polifacéticos hijos de Taré determinó considerablemente la aparición de Maquiventa en Salem y no en Egipto, China, la India o entre las tribus del norte. Sí, por favor. No sé Taré y toda su familia estaban ya medio convertidos a la religión de Salem, que había sido predicada en Caldea por Ovidio, un maestro fenicio que proclamó las doctrinas de Salem en Ur. Por esa predicación conocieron también la existencia de Melquisedec. Salieron de Ur con intención de llegar directamente a Salem, pero Nacor, el hermano de Abraham, insistió en que se quedaran en Harán porque no había visto a Melquisedec y no estaba muy convencido. Mucho tiempo después de su llegada a Palestina, se decidieron por fin a destruir todos los dioses domésticos que habían traído consigo. Okay. Tardaron mucho en renunciar a los numerosos dioses en Mesopotamia y sustituirlos por el dios único de Salem. Ya. Bien, entonces Abraham era de Ur, de la ciudad de Ur, una ciudad caldea, en la cual había ido a predicar un discípulo de Melquisedec llamado Ovidio. Al parecer, las enseñanzas de Ovidio lo animaron a viajar a Salem y conocer personalmente a Melquisedec. Entonces arregló todo para viajar a Salem. Y durante el viaje, Abraham fue con su familia, y entre ellos un hermano llamado Nacor, que lo persuadió de que no, él no estaba tan convencido de ese tal Melquisedec y sus enseñanzas, así que dijo, no, mejor vamos a quedarnos en Aram, ¿no? Y así tardaron mucho tiempo en establecer contacto, ¿no?, con Melquisedec y, por supuesto, a renunciar al culto de muchos dioses de Mesopotamia, ¿no?, para sustituirlos por el único Dios de Salem. ¿No? Bien, pero ¿qué pasó después? Sigue Ani. Al llegar a Salem, Abraham y Lot eligieron una fortaleza en las colinas cercanas a la ciudad. ¿Esa toca? Sí, No, ¿no? a la anterior. Anterior, a pocas sí. semanas. A las pocas semanas de morir Taré, el padre de Abraham, Melquisedec, envió a uno de sus estudiantes, Harán el hitita,
con esta invitación tanto para Abraham como para Nacor. Venid a Salem, donde escucharéis nuestras enseñanzas sobre la verdad del Creador eterno, y todo el mundo será bendecido en la progenie iluminada de los dos hermanos. Pero Nacor no había aceptado del todo el evangelio de Melquisedec, así que no fue y construyó una poderosa ciudad-estado que llevó su nombre. En cambio, Lot, el sobrino de Abraham, decidió ir a Salem con su tío. Al llegar a Salem, Abraham y Lot eligieron una fortaleza en las colinas cercanas a la ciudad, donde pudieran defenderse de los muchos ataques sorpresa de los saqueadores del norte. En aquel tiempo, los siitas, asirios, filisteos y otros grupos asaltaban constantemente a las tribus del centro y sur de Palestina. Desde su plaza fuerte de las colinas, Abraham y Lot peregrinaban a Salem con frecuencia. Ya. Seguramente Melquisedec sabía que Abraham iba a venir donde él, ¿no? Pero Abraham no vino porque el hermano lo convence para quedarse en Aram, ¿no? Una población que seguramente estaba a mitad de camino. Entonces Melquisedec decide enviarles una invitación personal y envía a Nacor, envía a uno de sus discípulos llamado Harán elitita, ¿ok? Y con un mensaje que decía, vengan donde escucharán nuestras enseñanzas, en fin, del Creador eterno, y todo el mundo se verá bendecido. Entonces Nacor rechazó la invitación, él quería quedarse a hacer sus negocios, pero un sobrino de Abraham, llamado Lot, es el mismo Lot de Sodoma y Gomorra, como vamos a ver más adelante, decide acompañar a su tío. Y los dos se van a Salem y se encuentran con Melquisedec. Cuando llegan, dicen, eligieron una fortaleza en las colinas cercanas a Salem para defenderse de las incursiones de saqueadores. No sé cómo es eso de eligieron, si ya la fortaleza estaba ahí o la erigieron, o sea, la construyeron ellos mismos, no creo. En fin, la cosa es que había que defenderse de los salteadores que venían del norte, ¿no? Hacia el centro y sur de Palestina. Bien, y desde esa fortaleza, Abraham y su sobrino visitaban con frecuencia la zona de Salem, donde estaba Melquisedec. ¿Ok? Peregrinaban, dice. Ok, seguimos. Le toca a Gloria. Poco después de haberse instalado cerca de Salem, Abraham y Lot viajaron al valle del Nilo en busca de víveres, pues había entonces sequía en Palestina, y durante su breve estancia en Egipto, Abraham encontró a un pariente lejano en el trono egipcio y encabezó 2 expediciones militares victoriosas para este rey. Durante la última parte de su estancia en el Nilo, él y su esposa, Sara, vivieron en la corte, y cuando se marcharon de Egipto, recibió una parte del botín de sus campañas militares. Sí, por favor. Abraham hizo gala de gran determinación cuando renunció a los honores de la corte egipcia para volver al trabajo más espiritual patrocinado por Maquiventa. Pero Melquisedec era venerado hasta en Egipto, y cuando el faraón tuvo conocimiento de toda la situación, él mismo instó encarecidamente a Abraham a que fuera a cumplir sus compromisos con la causa de Salem. Perfecto, perfecto. Miren, acá nos cuentan que debido a una sequía en Palestina, Abraham y Lot viajaron a Egipto a conseguir alimentos, ¿no? El valle del Nilo era muy fértil. Y en Egipto reinaba un pariente lejano de Abraham, o sea, el faraón, ¿no? El faraón de Egipto era un pariente lejano de Abraham. Entonces fueron seguramente muy bien recibidos, les ofrecieron ahí digamos, el palacio real, ¿no? Para alojarse. Y en agradecimiento, Abraham
que tenía mucho talento militar, ¿no? Lo ayuda en 2 campañas militares de las cuales sale victorioso, ¿no? Y esa victoria se la regala pues al faraón. Y entonces, todo muy bien. Ahora, aparentemente, allí conoce Abraham a Sara, ¿no? Porque dice que vivió en la corte con ella durante la última parte de su estancia en el Valle del Nilo, ¿no es cierto? Por lo tanto, allá habría conocido a Sara. Y al partir le dieron una parte del botín de las expediciones militares, ¿no? Pero él fue renunciando a los honores de la corte egipcia. Y como dicen, este fue un gesto de gran determinación por parte de Abraham a favor de su interés más espiritual junto a Maquiventa. Y el mismo faraón terminó apoyando a Abraham para que fuera y siguiera trabajando con Maquiventa, porque ya Maquiventa, su fama había llegado hasta Egipto. Bien. Ok, seguimos. Abraham tenía ambiciones regias y en el camino de vuelta a Egipto expuso a Lot su plan de dominar todo Canaán y poner a sus gentes bajo el gobierno de Salem. A Lot le interesaban más los negocios y después de una discusión posterior se marchó a Sodoma para dedicarse al comercio y la ganadería. No le gustaba ni la vida militar ni la vida de pastor. Cuando volvió a Salem con su familia, Abraham empezó a madurar sus proyectos militares. Pronto fue reconocido como regidor civil del territorio de Salem y confederó a 7 tribus cercanas bajo su liderazgo. De hecho, Melquisedec se vio obligado a contener a duras penas a Abraham, que ardía de entusiasmo por reunir las tribus vecinas a golpe de espada para poder transmitirles cuanto antes las verdades de Salem. Miren ustedes, aquí en este párrafo podemos ver el gran afán que tenía Abraham de conquistar y dominar los pueblos, ¿no? Pero no tanto para su gloria personal, sino por lealtad hacia Maquiventa, ¿no? Esto era para que esos pueblos se unieran a la causa de Salem. O sea, así estaba él de compenetrado con Maquiventa Melquisedec, ¿no? En cambio a Lot no le interesaban tanto ni las campañas militares, ni ser pastor, nada, era un hombre de negocios, ¿no? Así que decidió separarse de Abraham para dirigirse a Sodoma. Bien. A ver, miren qué interesante toda esta historia, ¿no? Seguimos. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus de los alrededores. No era militarista y nunca fue atacado por ninguno de los ejércitos que iban y venían por la zona. Estaba totalmente a favor de que Abraham implementara una política defensiva para Salem, como la que se puso en práctica más adelante, pero no veía con buenos ojos los ambiciosos planes de conquista de su discípulo. Esto terminó provocando una ruptura amistosa entre ellos y Abraham se marchó a Hebrón para establecer su capital militar. Ok, hasta ahí nomás. Entonces, de regreso a Salem, fue nombrado el regidor civil del territorio y desde ese cargo confederó a 7 tribus cercanas bajo su liderazgo, ¿no? Bien, pero Melquisedec no quería que Abraham reuniera las tribus a la fuerza, ¿no? Para unirlas a la religión de Salem. De esa forma no quería que tener adeptos, ¿no? Pero Abraham ardía de entusiasmo para hacerlo cuanto antes, ¿no? Melquisedec era pacifista, obviamente.
se llevaba bien con todas las tribus vecinas y nunca lo habían atacado, ¿no? Era muy respetado, así como ninguno de los ejércitos que pasaban por ahí se les pasaba por la mente, pues, someter a Melquisedec de alguna forma, ¿no? Bien, entonces, al no ponerse de acuerdo con Abraham, Abraham marchó a Hebrón, donde estableció su cuartel general, dice. A ver, ¿qué más viene acá? Renato, nos lees el siguiente párrafo. Por su estrecha relación con el ilustre Melquisedec, Abraham poseía una gran ventaja sobre los reyezuelos de los alrededores. Todos ellos veneraban a Melquisedec y temían exageradamente a Abraham. Abraham sabía que le tenían miedo y solo esperaba la ocasión oportuna para atacar a sus vecinos. El pretexto surgió cuando algunos de estos dirigentes se atrevieron a asaltar la propiedad de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. En cuanto Abraham se enteró se abalanzó sobre el enemigo en cabeza de sus 7 tribus confederadas. Los 318 miembros de su escolta personal formaban los mandos del ejército de más de 4,000 soldados que atacó en esa ocasión. Miren ustedes, o sea que ya Abraham aquí era un generalísimo. Y todos le temían, no tanto, no solo por su talento militar, sino por su estrecha relación, su vínculo con Melquisedec. Pero Abraham esperaba el momento para dominarlos a todos y obligarlos a la causa de Melquisedec, ¿no? Entonces tomó como justificación un asalto a la propiedad de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, y se lanzó con sus 4,000 hombres de las 7 tribus confederadas que había reunido, y por supuesto los hizo papilla a todos, y entonces regresó victorioso. Sigue con este párrafo, por favor. Cuando Melquisedec se enteró de la declaración de guerra de Abraham, salió a disuadirlo, pero solo pudo alcanzarlo cuando su antiguo discípulo volvía victorioso de la batalla. Abraham insistió en que el Dios de Salem le había dado la victoria sobre sus enemigos y se empeñó en donar la 10ª parte de su botín al tesoro de Salem. El otro 90% lo trasladó a su capital en Hebrón. O sea, cuando Melquisedec trata de disuadirlo, ya el tipo había ganado la batalla y volvía, ¿no? Y le dice, mira, el Dios de Salem me ha ayudado a vencerlo, ¿no? Y aquí te doy mi diezmo. Y obviamente lo demás queda en su poder, ¿no? A ver, y este último párrafito, Marlene, ¿nos lees? Después de esta batalla de Sidim, Abraham se convirtió en el líder de una segunda confederación de 11 tribus y no solo pagaba diezmos a Melquisedec, sino que velaba porque todos los de la zona hicieran lo mismo. Sus relaciones diplomáticas con el rey de Sodoma, junto con el miedo que todos le tenían, dieron como resultado que el rey de Sodoma y otros se unieran a la confederación militar de Hebrón. Abraham iba muy bien encaminado a establecer un poderoso estado en Palestina. Muy bien, entonces miren ustedes, después de esa gran victoria en Sidim, ¿no? Él se convirtió en el líder de una segunda confederación de 11 tribus, a las cuales se sumó el rey de Sodoma, ¿no? Dijo, con este no quiero tener problemas, y se sube. Se estaba ya perfilando un poderoso estado, ¿no? La futura Palestina. Bien, queridos amigos, aquí lo dejamos. Este documento tiene 10 secciones. Hemos hecho las primeras 5. Creo que está bueno, está justo y necesario por hoy. Y analizaremos las siguientes 5 el próximo miércoles. Dios mediante. Una vez más, les doy las gracias por estar aquí presentes y por su valiosa participación. Les deseo un bendecido fin de semana a todos. Dios les bendiga a todas y todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias, amigos. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.